Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Los medios, además de ofrecer información, entretenimiento o educación dentro de sus contenidos, reserva un espacio fundamental a la publicidad, que en mayor o menor medida lo solventa económicamente. ¿Cuáles son los contenidos que intenta comunicar la publicidad? Universidad de Buenos Aires, voy a conocer a Jorge Lípez, catedrático y especialista en publicidad. Me pedías que hiciera algún tipo de diferenciación entre propaganda y publicidad. Propaganda es quizá un término más cercano a la semántica original. Propagar es difundir, dar a conocer, etc. Hoy en día, para acotarlo más, nosotros decimos que propaganda es aquella comunicación de tipo fundamentalmente político e ideológico. Y que la publicidad es comercial. Hay ciertas cuestiones acerca de, pero entonces la publicidad es paga y tiene un retorno económico y la propaganda no es paga. Bueno, si yo digo que sale un señor afiliado a un partido a hablar acerca de las bondades del candidato de su partido, y bueno, eso es una comunicación no paga, pero la pauta oficial es una comunicación paga. Pero tiene forma de publicidad, de comercial. Sí, estructuralmente tiene forma de comercial. Pero es una propaganda. Desde el punto de vista del contenido, si el contenido es ideológico o político, nosotros lo consideramos del lado de la propaganda. ¿Y la publicidad qué busca? ¿Tener más consumidores, que la gente consuma? No, porque la publicidad no es la dueña del producto. Publicidad quiere decir dar a público con un fin comercial. Esa es la definición más simple, más vieja que hay. La publicidad tiene sentido y cada vez más sentido cuando existe un competidor. Si no existiera un competidor, no necesita publicidad esta persona que fabrica determinado producto. Pero como de ese producto hay 10 que lo fabrican, él necesita primero la publicidad para contar que existe, que hace eso. Pero inmediatamente, como eso se iguala, porque los 10 hacen lo mismo, necesita la publicidad para decir cuál es la diferencia. Y ahí es donde empieza el link de la publicidad con la gente, porque también la gente, al tener 10 ofertas de lo mismo, necesita saber cuál es la diferencia más allá del precio. Ahí aparece la función de la publicidad, es de decirte por qué esta leche o por qué este auto o lo que fuera en lugar del otro. ¿Cómo y cuándo nació el concepto publicidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Hablar de los objetivos de la publicidad actualmente es no detenerse en un punto como se hacía en la antigüedad, decir la publicidad sirve para vender. Hoy ya es como que la comunicación se ha sofisticado, los consumidores son distintos. Hoy todo se ha horizontalizado tanto
todo se ha democratizado tanto que podemos decir que la publicidad es una herramienta de la comunicación que ayuda a vender, a instalar una idea. Básicamente lo que busca es notoriedad y aceptación para algo. Hacerse ver en el océano de comunicaciones que recibe el ser humano todos los días, mensajes de todo tipo, y aceptación es porque está buscando que alguien apruebe algo, ¿no? Esa es la cosa esencial de la publicidad. Es una manera o una hija del marketing. El marketing es el desarrollo de productos que satisfacen necesidades de consumidores. La publicidad es la comunicación de esos productos. ¿Qué hace la publicidad? Crea valor en la mente de los consumidores y hace que un producto sea diferencial de otro. ¿Qué cosas tiene que tener la publicidad? Porque suele ser muy linda estéticamente. Bueno, eso es lo primero que se ve, pero no es lo primero que se hace, ni lo primero que se piensa. ¿Qué es lo primero que se piensa? La manera de encontrar una diferencia es la idea. Entonces empezás por la idea, por un concepto en realidad. Y después llegás más a la parte que vos terminás viendo. Entonces, la publicidad tiene el fin comercial de instalar una idea en un potencial consumidor, pero también ocupar un espacio que muchas veces genera tendencias y hasta puede moldear los contenidos de un medio de comunicación. Hay gente que dice que la publicidad es también una de las artes. Yo repito, ¿no? Es dar a público con un fin comercial. Lo que tiene de dificultad esta profesión es una actividad que tiene que hacer congeniar lo comercial con el arte. Vos necesitas músico, escritor, director de arte, creativo, con todas las características que tiene esta persona, con un señor, una empresa, una sociedad, una multinacional, como quieras llamarlo, que invierte determinado dinero, generalmente mucho, y cualquiera podrá entender qué difícil es esto de congeniar. Pero después hay una cosa que es definitiva, que el avillito se tiene que defender solo en la tanda. No estamos todos detrás para andar explicando qué queremos y cuánto tiempo tenemos, 40 segundos, 30 segundos. O sea que la síntesis es lo que hace al buen creativo, al buen publicitario. Cuando vos encontrás la síntesis, negocio conveniente para el anunciante y mucho respeto produce la síntesis por el que escucha. Cuando otros matamoscas se achican, Ray de etiqueta azul se hace valer y los mata bien muertos. Los productos más difíciles son los de consumo masivo. Hacer la publicidad de un extracto francés, un perfume, es muy lindo, puede ser estéticamente maravilloso, pero no es un desafío. Los polvos para lavar, los productos masivos, caldos en cubo, zapatillas, marcas de zapatillas, tarjetas de crédito, shampoos, esos son los productos así más peleados en el mercado y donde realmente uno tiene que lograr que la mano de la persona, 1 millón de manos, no vayan a esta mayonesa y vayan a esta otra mayonesa. El consumidor tiene la necesidad. Lo que hace la publicidad, que cuando este consumidor está frente a la góndola y elige entre una marca A y una marca B, la publicidad en esa sumatoria algebraica que se produce en la mente del consumidor desnivela con la creación de valor. Pero es también otras cosas. Sobre todo cuando la publicidad empieza a despegarse de ese momento inicial de su vigencia. La publicidad es un campo de despliegue de las manifestaciones de un estilo de época, de una estética de época, de un modo de organizar los textos y de circular la cultura. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que posibilitaron que la publicidad ganara tanto espacio en los medios de comunicación? 1622, Vaticano.
La Iglesia Católica emplea la expresión propaganda fide para describir la tarea de propagar el catolicismo en los continentes en vías de colonización. La Curia Romana es la primera que utiliza la propaganda para difundir su mensaje religioso. 1702, Inglaterra. Nace el primer periódico diario, el Daily Courant. Este solo se ocupa de informar y se adquiere mediante suscripción como forma de sostenerlo económicamente. 1711. El periódico inglés The Spectator abarata sus costos gracias a que los anunciantes, y no los lectores, son quienes financian los costos de la edición. 1729. Estados Unidos. Benjamin Franklin, considerado el padre de la publicidad norteamericana, publica su Gazette de Pensilvania, el periódico más reconocido de la época. El mismo George Washington, durante su presidencia, publica un aviso para atraer colonos. 1770. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, la revolución industrial cambia radicalmente la situación de la prensa. La publicidad crece con la expansión de los mercados y las fábricas compiten por vender sus productos. Aparecen los medios masivos de comunicación o mass media. 1789. Con la Revolución Francesa surge el concepto de opinión pública. Se debate la influencia de los medios de comunicación en esta revuelta. Se inicia la propaganda oficial estatal y se afianza la vinculación entre prensa e ideología, es decir, se consolida la prensa política. 1836, Francia. Émile Girardin introduce la publicidad como fuente de ingresos económicos de su periódico. La prensa gráfica se convierte en una industria y un comercio. 1898, Buenos Aires. La revista Caras y Caretas, gracias a su tirada masiva, se transforma por excelencia en el medio donde publicar avisos, introduciendo además la moda de redactarlos en verso. Siglo XX. El 13 de abril de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson crea el Comité de Información Pública, una organización de propaganda para incidir en la opinión pública respecto a la entrada del país en la contienda bélica, que se la conoce como la Guerra de Información. 1920. Nace la radio y con ella un espacio publicitario masivo. Los contenidos comerciales son una forma de difundir este espacio y de asegurar su supervivencia. Se trata del primer medio de comunicación que se sostiene íntegramente con el dinero de los auspiciantes. Radio Argentina es la primera radio comercial privada de la Argentina y del mundo. A comienzos de la década de 1930 surge el periódico The New York Sun, que paga sus costos con el ingreso de publicidad. Ya no es solo el precio de tapa el que paga la publicación. El ejemplo se expande por todo el mundo. A partir de 1933, el nazismo ejerce el control de la opinión pública mediante los medios de comunicación masivos. A Joseph Goebbels le entregan el Ministerio de Propaganda, desde donde enaltece a Hitler y promueve el odio a lo extranjero, al comunismo y al judaísmo. 1945. Con el inicio de la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética atacan a sus enemigos a través de todos los medios de comunicación. De esta manera, la propaganda cobra un valor especial, convirtiéndose en la principal arma para ambos países. 1946. Argentina. Juan Domingo Perón dispone la creación del Servicio Oficial de Radiodifusión. De esta forma, caducan todas las licencias de las emisoras comerciales privadas y se impulsa la integración de 3 redes comerciales y una red oficial sin publicidad. 1965. Argentina. Aparece la televisión por cable con el objetivo de mantenerse gracias a los abonados, pero al no lograrlo, acude a la publicidad como sostén financiero. A partir de 1993 se difunde la denominada publicidad no tradicional en la televisión argentina. El uso de esta se expande en forma veloz hasta ocupar el 25% de la pauta publicitaria actual. 1995. Las campañas presidenciales comienzan a poner el énfasis en la imagen y no en las plataformas electorales, publicitando a los políticos como si fueran productos. En la actualidad, todos los medios de comunicación masivos se mantienen gracias a sus pautas publicitarias. Además, las campañas políticas están realizadas por profesionales de agencias de publicidad. Y vos, a lo largo de los años hiciste varias campañas de publicidad, de distintos tipos, pero también has hecho campañas de políticos. Sí.
¿Se utilizan las mismas técnicas? ¿De alguna manera termina el político siendo un producto? Yo no le vendo nada. Porque como no va a comprar ni va a pagar... Pero sí va a poner un voto. Sí, pero eso no es venta. Nosotros no vendemos. El otro gran error es decir la publicidad vende. No. Si la publicidad piensa en vender, pierde. Y no le sirve al que la está contratando. Nosotros tenemos que comunicar y generar vínculo. La venta es más compleja. La venta depende de que lo encuentres, el producto, de que el precio que tenga, de que te vaya el tallo o no te vaya, de una cantidad de cosas que... Entonces, cuando siempre se dice, me vendieron esto, me vendieron aquello, mentira. La publicidad no vende. El político y la idea política y la ideología se venden como productos. Los candidatos se venden como productos. De hecho, la metodología estructuralmente es la misma. La forma en la que se elabora la campaña de lanzamiento de un candidato político no difiere de la forma en la que se elabora la campaña de lanzamiento de un nuevo producto. La diferencia es que en el caso del candidato lo que hace falta es que haya un número significativo de compradores que paguen con su voto y que sea significativo como para que el candidato en cuestión pueda ganar o por lo menos salir en un lugar de la lista que le permita acceder al cargo al que quiera acceder. La publicidad forma consumidores. Los medios deberían dirigirse a los ciudadanos. Hay intereses cruzados y muy cruzados, debido a lo cual los ciudadanos muchas veces no son más que una mercadería que se utiliza para darle una orientación a un proyecto social, supongamos que estemos en democracia, a orientar el voto, en cuyo caso no se lo está tomando como ciudadano, en su entidad de ciudadano como sujeto libre, independiente, y se lo están manipulando. Eso existe. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Este concepto, esgrimido por el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, generó el principal criterio usado por la publicidad hasta el día de hoy para la promoción de los productos: la exageración de sus cualidades. En 1933, con la llegada del Führer al gobierno alemán, el nazismo vio la publicidad como el medio para dirigir a la opinión pública y conseguir su apoyo para mantenerse en el poder. Desde el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, se prohibieron todas las publicaciones y medios de comunicación que estuvieran fuera de su control. Goebbels estableció una serie de principios para la propaganda, muchos de los cuales aún se siguen utilizando en el mensaje publicitario y político. Principio de transposición. El principio de la transposición consistía en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan, decía. Principio de vulgarización. El principio de vulgarización exigía que toda propaganda adaptase su nivel al individuo menos inteligente, porque según afirmaba, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Principio de la silenciación. El principio de la silenciación pretendía acallar las cuestiones sobre las que no se tenían argumentos suficientes y disimular las noticias que favorecían al adversario. Para esto, contaban con la ayuda de medios de comunicación afines al régimen. Por último, el principio de unanimidad, uno de los más comunes por nuestros días, decía que se debía llegar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Estas técnicas, usadas conscientemente por todos los medios de comunicación del régimen, lograron que el nazismo se sostuviera en el poder durante 12 años. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels y su mujer se suicidaron en 1945. No obstante, hoy, en las técnicas de la publicidad y de la propaganda, aún gravitan muchos de sus pensamientos y teorías. Cuando se habla de la independencia de los medios pueden ser independientes cuando dependen de anunciantes y de una determinada publicidad que tiene que ir a su canal. Y no es solamente el medio. Un club de fútbol.
depende del anunciante en la camiseta, de las cosas que aparezcan en el estadio. Evidentemente la publicidad está relacionada con los medios de comunicación de tal manera que es ni más ni menos que la explicación económica que uno le da al que pregunta. ¿Cómo se arma un periódico, un diario? Se arma con toda la publicidad que tenemos pautado como prioridad y luego, en todo caso, con aquellos espacios libres que quedan en el periódico, pongo producción periodística. Entonces, alguien dijo alguna vez, periodismo es eso que se hace en los espacios libres que deja la publicidad. Y hay algo de eso en la televisión, hay algo de eso en radio y hay algo de eso en la prensa gráfica. Es difícil que se resigne un espacio de publicidad por una noticia. Los diarios son capaces de levantar toda una página periodística si alguien compra esa página. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Los medios masivos de comunicación se sostienen hoy con el ingreso económico de la publicidad. Se pagan los sueldos de los periodistas, se compra el papel para la impresión, se sostiene la distribución y el equipamiento técnico. Pero ¿cómo nos convertimos en consumidores y no en lectores, espectadores u oyentes? En publicidad intervienen muchas disciplinas, como la psicología, la sociología, las relaciones públicas y el periodismo, entre otras, para garantizar una construcción eficaz con buenos resultados. ¿Es casual el lugar en donde se ubican las publicidades? En un medio gráfico, si un aviso figura en la tapa y en la contratapa, es más eficaz para su llegada al consumidor. ¿Por qué? Porque aunque no compremos ese ejemplar, inevitablemente veremos esa publicidad en cualquier lugar que se exponga. Otra acción estratégica es ubicar la publicidad en las retiraciones de tapa o de contratapa, o de la página central. Por la forma en que se encuaderna la publicación, estas páginas resultan más llamativas, ya que al hojearlas son las primeras en ser revisadas por el lector. Otro lugar eficaz es la página impar, la de la derecha, puesto que el ojo humano en Occidente tiende a ver en primer término ese sector. El tamaño, los colores y el diseño también atraen nuestra visión. La publicidad televisiva se vende por segundo y tiene una influencia directa en el espectador. Existe una norma que indica que solo se pueden emitir hasta 12 minutos de publicidad por hora, pero los programadores y las empresas se esmeran por encontrar la forma de sobrepasar esa limitación. Así aparece la publicidad no tradicional, más conocida como PNT, que es la que aparece inserta en el programa o en la nota que estamos viendo, leyendo o escuchando. Esta metodología tiene varias aristas. No discrimina edades ni horarios y aparece en la pantalla mediante placas, zócalos y hasta en escenografías. De este modo, con las PNT, se combinan los contenidos y temas que emiten los programas de televisión o radio con la publicidad. Nuevo, vaquero Farwell. También los auspiciantes son publicidades que de alguna forma quedan en el inconsciente. Tienen su tiempo antes y después de la emisión y son los que sostienen económicamente los programas. Como vemos, la publicidad puede hacer suyos distintos lenguajes. Entonces, cuando elegimos ver un programa, ¿somos meros espectadores o probables clientes? O las dos cosas. De esta forma, consciente o inconsciente, las ideas, los productos llegan a nuestra mente y nos convierten en potenciales consumidores. El periodismo no se hace para acompañar a la publicidad y la publicidad no se hace para acompañar al periodismo. Periodismo y publicidad es una relación compleja. En primer lugar, es una relación en general, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, es una relación forzada. Es una relación de dependencia simbiótica, muy estrecha, por el hecho de que los medios ya no pueden vivir, tomemos los diarios por ejemplo, no pueden vivir de la venta del ejemplar. Entonces necesitan el aporte que a cambio de la audiencia que tienen, de la gran, pequeña o muy especializada audiencia que tienen,
les pagan las empresas comerciales, los emprendimientos comerciales, les pagan para estar ahí adentro presentes, como si fueran noticias, no son noticias, como si fueran noticias. La publicidad tiene una cosa que es bastante honesta en cierto sentido. No tiene muy buena prensa la publicidad en algunos sectores, ¿no? Pero tiene una cosa honesta que dice: yo soy publicidad, yo estoy opinando parcialmente a favor de esta marca, a favor de este proyecto, a favor de esta compañía. Y entonces uno cae en la cuenta de que el anunciante no simplemente está interesado en informar las ventajas de un cierto jabón, sino también de ayudar a aquellos medios que defienden políticas que sean funcionales a sus empresas. Si uno sigue pensando, también puede darse cuenta que resultaría muy difícil que una radio defendiera intereses que no fueran empresarios, ya que casi todos los anunciantes lo son. Nacemos y crecemos como individuos, cruzados por mensajes que nos forman como consumidores. De alguna manera, somos espectadores de nuestro propio consumo, libres para optar entre dos caminos: ser conscientes de los mecanismos que intentan inducir nuestros gustos, o vivir de lo que la publicidad nos ofrece a través de los medios. Uno por ahí no se resigna a que la cosa esté tan mercantilizada y piensa que hay una distinción entre consumidor de información o noticias y consumidor de productos. No es lo mismo comprarte una zapatilla que un concepto respecto al aborto, por ejemplo. No es lo mismo, ¿no? Generalmente las zapatillas y los caldos en cubo, como las mayonesas, vos, si no te sirve, si te mintieron, si no te gustó, te afectó no tanto en tu vida y cambiás. En temas ideológicos, o por ejemplo, elegir un presidente de la República, te lo tenés que comer muchos años, ¿viste? Y las consecuencias durante mucho tiempo, ¿no? La publicidad forma parte de esta época, es un lenguaje de esta época y tiene un peso muy importante en nuestras vidas cotidianas. Hay programas de televisión que hablan solo de publicidad. Yo creo que lo que ha ocurrido con la publicidad es que a los ciudadanos les interesa el género. Y por otro lado estamos nosotros como ciudadanos políticos, como personas que nos interesa la actividad pública, pero ese ciudadano también está mezclado por los valores que le ponen los medios, está mezclado por las jerarquizaciones que hacen los medios. En realidad venimos en un combo, en un paquete, donde estamos demasiado mezclados para decir que hay consumidores o ciudadanos. Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Sin embargo, es más complejo el asunto. Y afortunadamente es más complejo. Afortunadamente es más complejo. Si no, los fabricantes de jabón serían los dueños del mundo. Ahora, usted puede hacer la siguiente objeción que comparto. Efectivamente, los fabricantes de jabón son los dueños del mundo. Tenemos una sola piel. ¿Por qué no usar el mejor jabón? Para mí es Lux. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos testimonios e imágenes, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros fuimos responsables de lo que dijimos en este programa.
You were born. And so you're free. So happy birthday.